Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Viernes 22 de marzo. Segunda semana de Cuaresma, segunda semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, de 12 al 13a y del 17b al 28. José era el hijo preferido de Israel, porque le había nacido siendo él ya viejo, y su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquem en busca de pastos para las ovejas de su padre Israel. Y éste dijo a José: «Tus hermanos deben estar con las ovejas en Siquem. Quiero que vayas a verlos». José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: «Ahí viene el hombre de los sueños. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró y veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida dijo: «No le quitemos la vida, no derramen sangre, échenlo en la cisterna en este sitio despoblado, pero no atenten contra su vida». Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban camellos, goma, resina y sustancias aromáticas de Galaad a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: «¿Qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra misma sangre». Ellos aceptaron, pero en aquel momento pasaron por ahí unos comerciantes de Madián y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia». Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.
Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Recordemos que en este viernes cuaresmal estamos invitados a hacer abstinencia, pero no solamente abstinencia, sino también de hacer caridad con los hermanos que necesitan. Así sacrificamos un poco nuestro cuerpo, nuestros gustos y se los ofrecemos a Dios. Bueno, en la primera lectura escuchamos esa historia un poco triste de los comienzos de José. José era el hijo último de Jacob, de Israel. Y dice la palabra que Israel tenía preferencias por él, precisamente por la situación en la que llegó. En la vida de familia también sucede lo mismo. A veces en un hogar, cuando hay dos o más hermanos, siempre hay en algunas partes esa preferencia del papá o de la mamá hacia uno de los hijos. Y esa preferencia no significa que tengan más amor, sino que tienen una situación de vida conectada con ese hijo, con esa hija, sea porque de pronto en el embarazo pudo haberlo abortado, o fue el niño más enfermo, o necesitaba más cuidados en su infancia, o de pronto fue su compañía en momentos difíciles, o tal vez tenía alguna situación que le marcó su vida. Entonces, a veces cuando los hermanos se pelean, porque es que usted es el preferido de papá o de mamá, están peleando en vano, porque no sabemos lo que hay detrás de esa preferencia. No sabemos por qué la mamá le presta más atención a aquel hijo o a aquella hija. De pronto es el hijo que más necesita o que más vulnerable es. Hoy es un día para mirarnos con los familiares y de no sentir envidias. Miremos lo que sucedió con estos hermanos que quisieron llegar incluso a la muerte. Qué tristeza cuando se lee que ellos lo tiran a un pozo y ellos, sin importar el dolor, el sufrimiento de este hermano, se ponen a comer como sin nada. A veces en los hogares vivimos en contiendas, vivimos agarrados con los mismos hermanos, con la misma sangre. ¿Cuántos hermanos han mandado a amenazar a otros? ¿Cuántos han llegado incluso a asesinarse, a golpearse? ¿Cuántos hermanos inhumanos han hecho tanto daño a los que Dios les ha dado como familia? Y en cuanto al Evangelio, mis queridos hermanos, Jesús por medio de una parábola les muestra que Él es ese Hijo que el Padre ha enviado para darles la salvación, la eternidad, y cómo ese pueblo, en vez de recibirlo, lo rechaza y lo mata. Eso sucedió, lo crucificaron. Jesús no ha venido al mundo para que nosotros lo rechacemos. Él ha venido al mundo para que lo acojamos, para que lo tengamos en nuestro corazón, para que lo sigamos y para que Él nos muestre el camino correcto para llegar a la eternidad. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.